Bueno, hoy vamos a hablar sobre la comunicación interauricular, pero primero tenemos que conocer los conceptos básicos acerca de la embriología del corazón. Entonces, el corazón, por su lado derecho, va a llegar sangre desoxigenada de las venas cavas superior e inferior, pasa al ventrículo derecho que sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones y ahí hace el intercambio gaseoso y regresa al corazón por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y por la aorta va a salir la sangre oxigenada hacia los tejidos del cuerpo. La embriología cardíaca empieza con un establecimiento de un campo cardiógeno primario. Este campo cardiógeno primario se establece de mesodermo visceral lateral, en forma de herradura con células que se dicen que van a ser las primeras en aparecer para formar el primordio del corazón, y en estas células se va a expresar el gen NKX2.5. Hay unos genes también determinantes de los lados, por ejemplo, el gen PITX2 que se expresa por la acción de la serotonina y es el gen determinante del lado izquierdo, y tenemos unos cilios que evitan la acumulación de la serotonina en el lado derecho para inducir la expresión de este gen PITX2 en el lado derecho. Luego de este establecimiento del campo cardiógeno primario, se va a dar la formación del tubo cardíaco con sus abultamientos. Entonces vemos que el más caudal está el seno venoso, caudal a la zona atrial primitiva, que esta zona atrial primitiva va a formar el atrio izquierdo. Craneal a esta zona atrial primitiva, esta es la zona ventricular primitiva que me va a formar el ventrículo izquierdo. Craneal a esta zona ventricular primitiva está la zona vulvar que me va a formar la aurícula derecha y ventrículo derecho, perdón, y el orificio de salida. Y el tronco arterioso que va a formar ya los vasos de salida del corazón junto con el bulbo. Acá en el seno venoso vemos que tienen unas venas, que ya es lo que vamos a hablar sobre el sistema vascular, que es un sistema venoso y un sistema arterial, que van con las venas cardinales comunes, la vena umbilical y la vena vitelina, que hacen parte del sistema de drenaje venoso, y el sistema ah, arterial, que van a ser las arterias intercostales como arterias transversales en el embrión, que van a generar ramas para las arterias aórticas dorsales, que se van a fusionar para formar una sola aorta dorsal. A su misma vez, las arterias vitelinas y arterias umbilicales van a llevar sangre desoxigenada hacia la placenta del embrión para que se dé el intercambio gaseoso en la placenta, y la vena umbilical es la encargada de llevar esta sangre oxigenada nueva que se da en la placenta hacia el embrión. Ya cuando se termina de formar este sistema vascular del embrión, decimos que se va a formar una asa cardíaca por plegamientos transversales. Entonces vemos que la zona azul, que es la zona ventricular primitiva, la zona roja, que es la zona auricular primitiva, y la zona verde, que es la zona vulvar, que forma el tracto de salida y el ventrículo derecho. Entonces se va a dar un jalonamiento de la zona ventricular primitiva hacia la derecha y hacia abajo. La zona atrial primitiva va a sufrir un jalonamiento hacia arriba y hacia la derecha, y la zona vulvar va a ser jalonada junto con esa zona ventricular primitiva hacia la derecha y hacia abajo. Entonces ya vemos que acá queda la zona ventricular primitiva a la izquierda de la zona auricular, y estos que van a ser los senos venosos junto con el sistema venoso ya mencionado. Una vez tenemos este plegamiento completo, pasamos a describir los senos venosos y cómo quedan puestos una vez sufren sus cambios de involución. Entonces, los senos venosos, el derecho va a cobrar más importancia y se va a ubicar en el atrio derecho, y el seno venoso izquierdo, por su menor aporte sanguíneo, la, junto con la vena cardinal izquierda, se van a ubicar en el atrio izquierdo, formando el seno venoso izquierdo, el seno coronario, y la vena cardinal izquierda, formando la vena oblicua. Entonces ya dijimos que el seno venoso se incorpora en la aurícula derecha, formando dos valvas, la derecha y la izquierda. La valva izquierda se incorpora como el tabique atrial, y la valva derecha, en su porción superior, desaparece. Y la valva del cero y la valva del seno coronario va a ser la porción inferior de la valva derecha. Junto también va a formar la valva de la vena cava inferior, y de esta valva derecha
queda un borde determinado, la cresta terminalis, que va a ser la que va a separar las porciones rugosas y lisas de la zona auricular. ¿Qué va a pasar con las venas vitelinas? Las venas vitelinas van a formar en los conductos hepatocardíacos, pero el izquierdo va a desaparecer y solo el derecho permanece, formando la porción inferior, la porción terminal de la vena cava inferior. Y las venas cardinales anteriores, la superior izquierda va a involucionar por su menor aporte sanguíneo y la superior derecha formará la vena cava superior, y la anastomosis entre las dos cardinales va a formar la vena brachiocefálica izquierda. Si la vena superior izquierda no desaparece en su porción inferior, se formará una doble vena cava, lo cual sería una formación patológica. Una vez se forma el sistema venoso, se va a dar un taicamiento cardíaco, y es un aumento de la gelatina cardíaca proliferando para formar unas almohadillas endocárdicas que van a proliferar para formar los diferentes tabiques atriales e interatriales e interventriculares. También se abultan las partes laterales del corazón embrionario y se van formando los tabiques, otra forma de tabicamiento. Entonces se empieza con la formación del septum primum, que tabica la aurícula común, crece en forma de medialunas de craneal hacia las almohadillas endocárdicas y va a dejar un agujero, el ostium primum, que temporalmente va a estar ahí y se debe cerrar por proliferaciones de las almohadillas endocárdicas. Luego se da una muerte celular programada, una apoptosis de la parte craneal del septum primum, dejando un ostium secundum. Una vez pasa esto, se va a formar el septum secundum, que va a estar formado por aportes del septum spurium y por aportes de la valva izquierda del agujero sinoatrial. El septum secundum prolifera desde craneal hasta las cuñas endocárdicas como una media luna y va a formar el agujero oval que va a permitir el paso de la sangre desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Luego del tabicamiento atrial se va a dar un tabicamiento ventricular con el tabique interventricular muscular, que va a dejar un agujero temporalmente y se cierra mediante tres mecanismos: mediante la migración de células de la cresta neural, mediante la migración de células de las almohadillas endocárdicas y mediante la proliferación de las células del tracto de salida. Ya mencionando el tracto de salida, vamos a ver cómo se tabica. Entonces, se tabica de la siguiente manera: se va a formar primero un tabique en espiral que va a proliferar hacia arriba para formar la aorta y la arteria pulmonar, y hacia abajo para ayudar en el cierre de este tabique, de este agujero interventricular que deja el tabique interventricular. Y cuando rota a la izquierda, el corazón rota a la izquierda y estos van a aparecer, un vaso va a aparecer doble más que el otro. Entonces, si no se da un buen tabicamiento, o si hay defectos del tracto de salida, van a haber patologías como la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, estenosis pulmonar, etcétera, y muchas otras más. Ahora se hablará entonces sobre el sistema de intercambio gaseoso en la placenta, como ocurre a nivel embrionario. Entonces sabemos que por la vena umbilical izquierda va a ir la sangre oxigenada hacia el feto por medio del conducto venoso que comunica la vena umbilical izquierda hacia la vena cava inferior. Una vez ya oxigene los tejidos, la sangre desoxigenada, como dijimos antes, va a ir por las arterias vitelinas y umbilicales hacia la placenta para oxigenarse de nuevo. Y tenemos unos cambios a nivel postnatal, que va a ser que la vena umbilical izquierda se va a obliterar y va a formar el ligamento redondo del hígado, al igual que el conducto venoso va a formar el ligamento venoso, y el conducto arterioso, que es un conducto que comunica el tronco pulmonar con el tronco aórtico, que se va a formar un ligamento en vez de este conducto, un ligamento arterioso, que si no se forma este ligamento queda un conducto arterioso persistente y va a ser malo para el bebé a nivel postnatal. Ya ahora, habiendo entendido todos los conceptos básicos, vamos a proceder a explicar la patología de comunicación interauricular. Es una cardiopatía congénita y es una comunicación entre aurículas, un defecto del ostium secundum. Se caracteriza por una gran abertura entre la aurícula izquierda y la derecha, y las causas de este defecto pueden estar en la muerte celular excesiva o la reabsorción del septum primum, o en el desarrollo inadecuado del septum secundum. Dependiendo del tamaño de la abertura, se puede dar una derivación intracardíaca de izquierda a derecha. Entonces, tenemos tres clases de comunicación interauricular:
La comunicación en la fosa oval, que es la más común, la comunicación tipo ostium primum y la comunicación tipo seno venoso, que ocurre justo en donde se junta la aurícula derecha con la desembocadura de la vena cava superior. Y la más grave de esta, la más grave de esta clase de comunicación interauricular es la ausencia total del tabique auricular. Esta enfermedad se conoce como corazón trilocular biventricular y siempre va asociada a defectos grandes o graves de cualquier parte del corazón. ¿Por qué es importante corregir, por qué es importante corregir esta patología? Porque se van a manejar grandes presiones a nivel pulmonar y se van a atrofiar los vasos pulmonares, produciendo así edema o una mala respiración, una mala absorción de los gases del intercambio gaseoso, y va a haber problemas respiratorios para el bebé ya cuando nazca. Por eso es importante corregirla a tiempo y, si es necesario, corregirla intrauterinamente. Muchas gracias.